Don José. Don Fernando, antes que nada, permítame elevar un recuerdo eterno a ese gran hombre que fue, es y será Oscar Romero. Uno de los hombres más valientes que yo he conocido en mi vida. En medio de la brutal situación que había. Una cosa es hablarla y una cosa ver, asesinatos por todos lados. Este hombre tuvo la valentía de lo que usted dijo ayer, de decirle a los militares, paren ya de matar. Salvadoreños. Perdón, a los salvadoreños. Y cuando Omar Torrijos escuchó eso, sáquenlo de ahí, hay que traerlo. Y hablamos con Monseñor Rivera Damas y con nuestro embajador, Perea, uno de nuestros hombres panameños, Carlos Perea. Carlos Perea, Perea. que se metía en todo. Él tenía el valor de a veces no saber las cosas, pero tenía un valor extraordinario, nuestro embajador. Conversó con ellos y arreglamos, pero Monseñor nos pidió un favor, que él quería terminar la misa. La misa de Río, Domingo de Ramos. Y esa misa, allí lo mataron. Y cuando lo mataron, regresó, traímos a Panamá a Monseñor Rivera y Damas, temblando y llorando, porque él era el confesor de Monseñor Romero. Y las cosas bellas que él hablaba de Monseñor. Para que usted vea cómo estos hombres jugaron un papel importante, la iglesia, cómo jugó un papel importante en esa labor. ¿Comprometida con quién? Con los pobres. Con los pobres. Hablemos de COVID Panamá. Mi saludo eterno a Oscar Romero, allá en las cumbres del infinito donde esté. Bueno. Ayer nos informaba el MINSA, en la conferencia en donde se presentaron las gráficas, y yo le vuelvo a decir, menos gráficas, más explicación de la tendencia y más explicación de la dinámica del virus. Eso es lo que importa al final del día. 351.667 casos positivos, hubo 454 para 8.987 pruebas que se realizaron, una positividad del día de 5.1. Ahí está la gráfica, que estamos a miércoles y en media de la semana, un día antes de la Semana Santa, estamos a la baja. Estamos moviéndonos en un margen entre 4.7 y 7.2%. Estamos en el medio del 5%, que es, digamos, uno de los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para indicar que el virus está bajo cierto nivel de condiciones. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es lo óptimo? Lo óptimo es que no tuviéramos virus. Claro. Mantenerlo donde estamos es una meta importante y difícil de cumplir, porque este es un virus, como todos los virus, que tiene la capacidad de responder y reproducirse y reprogramarse genéticamente para enfrentar a sus adversarios. Mire lo que está ocurriendo, esta nueva ola, una gran parte de esa ola que usted está viendo por ahí son las variantes del SARS-CoV-2. Esa es la agresividad o la peligrosidad de este virus. También se nos informó, vamos a la baja, sin definitivamente, esta es la tendencia. Ahí está. En los casos activos, nosotros tenemos 5.114. Recuerden que Costa Rica al lado de nosotros tiene más de 20.000, casi 4 veces más que nosotros. 4 veces más. Hemos tenido y tenemos un nivel de recuperación de 96,8. Es importante que en algunos indicadores globales nosotros estamos bien, pero la tendencia en el mundo está indicando que cuando tú te encuentras en situaciones como esta, y que vamos cayendo, la tendencia es a la caída, no es al aplanamiento de nada, vamos a la caída. Y eso es, preste atención estadísticamente a esto, no es lo mismo estar en caída que estar aplanado. Porque cuando usted aplana la curva puede tener efecto, puede seguir que el aplanamiento lleve una baja o puede que arranque. Y si se demora el aplanamiento va a subir. Eso pasó en España. Y fíjese que en casos positivos, pásame la siguiente gráfica, ahí es donde usted lo ve con toda la exquisitez. Esa gráfica que demuestra el uso de camas y de cuidados intensivos, piense en Uruguay o piense en Paraguay o piense en Brasil, piense en Manaus, piense en Perú, nada más. Hay 95% de ocupación. Fíjense cómo estamos nosotros. Ayer nos informó el MINSA que teníamos en cuidados intensivos 106. Subimos la escala de 100, lo que significa que hay más movimiento en los hospitales. Eso es un signo que hay que mirarlo. Hay que mirarlo. Pasamos de 99 a 7 más en cuidados intensivos.
En hospitales en sala estamos en 595, estamos por debajo, estamos en una... tenemos, nuestro sistema hospitalario no está acosado por el virus, pero este incremento en la unidad de cuidados intensivos nos está indicando que hay más movimiento en los hospitales por casos relacionados a COVID. Todavía sin demostrar una tendencia, porque la tendencia es a la baja. Ojo, con lo que vamos a seguir haciendo durante los próximos días. Deme la siguiente gráfica. Ahí está. Nosotros en términos de fallecidos, tuvimos 7 fallecidos, en total 6 más 1 son 7, pero si usted sirve la curva, vamos a la baja en fallecidos. Si usted mira la curva en su totalidad, nosotros fallecidos por millón de habitantes estamos entre los más altos, pero si mira el comportamiento de la curva en su dinámica, que son las últimas semanas, nosotros vamos a la baja y estadísticamente podemos decir que seguiremos a la baja durante las próximas semanas de mantenerse, entre los próximos días, mediciones, de mantenerse las condiciones que estamos ahora mismo. Présenme la siguiente curva y ya está. Cuando usted estudia el virus, ¿qué le interesa a usted del virus? Es frente a las estrategias que el virus diseña en su ataque, mi estrategia para atacarlo. En esa confrontación virus, SARS-CoV-2 Panamá versus Panamá, nosotros en este momento tenemos al virus en la esquina, sobre las cuerdas. Ahora es una función nuestra mantenerlo allá mientras podemos seguir vacunando y encontrar otras salidas, o bajar la guardia y que volvamos a lo que está pasando, por ejemplo. Uruguay nunca pensó que iba a pasar eso. ¿Qué está pasando en Uruguay? Hay una variante nueva en ese. ¿Qué está pasando en Paraguay? ¿Por qué Chile tiene 72% de confinamiento? ¿Qué está pasando en Brasil? Bueno, lo que está pasando en Brasil es una catástrofe cuyo efecto es mundial. Brasil es un peligro desde el punto de vista epidemiológico para el mundo. Porque al producir esto y producirse vacunas contra gente, se pueden producir reproducciones y se puede incluso hasta producir una mutación de un nuevo virus. Con un presidente que ni siquiera entiende esto, que no tiene la capacidad de entenderlo y que sigue repitiendo las mismas mentiras. Y entonces, en un mundo en la que la mayoría tenemos acceso a diferentes calidad de información, entonces aquí importa mucho, estimados televidentes, la calidad de la información. En estos días, y particularmente en los días de asueto de Semana Santa, no esté estudiando porque está cansado. Si usted está cansado, barra la casa, haga otra cosa, ríe sus flores, lea un libro. Hay 1000 cosas que usted puede hacer. Converse con su hijo, planee. Así. Nosotros estamos en una parte interesante de esta guerra. La interesante de la guerra es que cuando el mundo está ahora mismo enfrentándose cuerpo a cuerpo a un mayor ejército del virus, nosotros en Panamá tenemos un virus relativamente débil, pero está ahí. Donde bajemos la guardia, se nos va por encima. Y entonces la culpa no es del gobierno, la culpa es de nosotros. De manera que se los dejo allí, creo que tenemos unos buenos indicadores en este momento. Que me pregunta a mí, bueno, ¿usted se siente satisfecho? No, el que tiene satisfecho por lo que ha hecho es una tontería. Es como el que no sabe para dónde va. El que no sabe para dónde va, ya llegó. Usted no sabe para dónde va, ya llegó. No tiene nada que hacer. Entonces, yo creo que tenemos que mirar esto fríamente. Por ejemplo, fíjese, ayer se produjo lo de AstraZeneca, una información que la agencia de los Estados Unidos, mira lo celosos que son las agencias, sobre todo el panel de expertos, cuando miraron lo que AstraZeneca le había entregado como información de la efectividad de la vacuna, encontraron que eso era viejo, esa era data vieja. Y creó una controversia nuevamente en AstraZeneca, otra más, negativa para la vacuna y negativa para el proceso. Porque en términos generales la vacuna AstraZeneca, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista incluso de los nuevos ajustes que se le puedan hacer, sigue siendo una vacuna eficiente. Lo que pasa es que con tantas cosas que se dicen por allí, de que altera el DNA, cosa que es totalmente falsa, de que está hecha con DNA de fetos, totalmente falso. Las cosas que se dicen. Pues. Entonces nosotros tenemos que incentivar la vacunación. Y créanme, la mejor vacuna es la que usted tenga disponible. Y de las que están disponibles en el mercado, todos tienen un efecto positivo. Todas, medidas ya.
Y entonces tenemos problemas políticos con la vacuna rusa, que no sé qué, porque Rusia, o China, porque China, o esta porque es inglesa. Y entonces hay una guerra comercial impulsada desde abajo. Y hay médicos internacionales también, y locales, me imagino, que han trabajado en las empresas de farmacéuticas. Ellos saben cómo se maneja esto. Y yo creo que en honor a la objetividad y a la política de no compromiso, los médicos que han trabajado en farmacéutica debieran permanecer al margen de este debate y dejar que nuestros médicos que no pertenecen a la farmacéutica y los científicos del mundo den la información. Porque hay una guerra de vacunas, hay una guerra. La misma guerra que está comercialmente está en las vacunas. Entonces usted ve metiéndole petardo a la... Cuba está produciendo una vacuna, vamos a esperar a que la produzcan y ojalá tengan éxito en sacar la Soberana 1, la Soberana 2. Porque son otras opciones que tendríamos disponibles. El mundo ahora mismo tiene una escasez de vacunas. Entonces tenemos que ser objetivos, Fernando. Bien. Dos cosas quiero hablarle. Aquí tengo conmigo, Fernando. Este es un análisis, a ver, maestro, aquí está. Este es un análisis que he hecho sobre la ley de AUSA y la nueva propuesta legislativa. Que pasó su segundo debate ayer. Mediante se crea la Agencia Panameña de Alimentos. Está hecha antes del debate de ayer, donde entiendo se han pasado algunas modificaciones que no tengo aquí. Pero tal como la tengo aquí, lo que ha hecho esta ley nueva es desarmar a AUSA de las funciones que tenía. Porque AUSA fue creada para quitarle las funciones al Ministerio de Salud, al Ministerio de Comercio y al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y centralizarlas en alguien que con carácter más político que científico manejó esto y se produjo lo que se produjo. AUSA era la carretera limpia para donde se podían producir las importaciones. Bueno, esa AUSA ha sido desmantelada en la propuesta que tengo aquí. Entiendo que hay modificaciones y esa AUSA fue hecha en una legislación exclusivamente hecha por un grupo de gente en una legislación que se hizo por decreto, ley. No se hizo en un debate de la Asamblea. Esta se ha hecho con muchas consultas. Voy a esperar tener las otras para en el transcurso de los próximos darles las explicaciones a ustedes de esta diferencia. Pero lo que ha hecho ahora mismo es coger a AUSA y quitarle todas sus funciones y crear un ente coordinador y las funciones vuelven a las entidades y elimina el criterio ese que los negociadores aceptaron, porque ellos aceptan, cuando se trata de productos que nosotros mandamos para allá, ellos sí pueden aplicar medidas sanitarias, nosotros no podíamos. Y las medidas sanitarias están en la Constitución de la República de Panamá por mandato, la tiene el MINSA, y al MINSA le quitaron esas atribuciones, porque los norteamericanos no querían que se aplicaran medidas no arancelarias, entendían de ellos que la defensa de la salud pública de Panamá es una medida no arancelaria. Mira qué clase de torpeza esa. Bueno, todo eso ha sido desmantelado. De eso lo voy a hablar, pero no tenga más detalle de esto. Yo les quiero hablar sobre la economía. Y rápidamente, Fernando, voy a usar unos 3 o 4 minutos, si me lo permites. Sí, sí. Fíjense, cuando uno va estudiando el comportamiento de la economía, uno tiene que darse cuenta que el peso, el efecto, casi prácticamente de tsunami que el COVID hizo sobre la economía global y sobre la economía panameña en particular, algunas las afectó más, nosotros fuimos de los más afectados del mundo, por una característica de nuestra economía. Fíjense que nuestra economía es una economía de servicios. Allí donde los servicios no eran la base, como es, por ejemplo, el sector agropecuario creció en medio de la pandemia, más que nunca. ¿Por qué? Porque es un sector primario y porque el gobierno adoptó una política correcta. Vamos a consumir todo lo que producimos. Y el gobierno tomó una política de subsidio social de alimentos y vales para mantener en cierta medida de lo posible financieramente a la gente en la cuarentena dura que tomamos. Pero eso afectó a la economía duramente. Nosotros al diciembre, la caída del PIB fue de 17.4. El efecto en el empleo, es donde tenemos que centrarnos, es brutal. Después de hacer cualquier cálculo.
300.000, 350.000, Sí. 250.000. Es enorme. Hay quienes hablan más. Pero lo que tenemos en desempleo es una bomba más grande que el COVID. Entonces, se publica hoy el informe de movimiento mensual de la economía. Está en menos 14,6. Diciembre terminó total en 17,7. 17,7. Entonces, lo que le quiero decir es que cuando usted escuche esa cifra, porque usted no puede esperar, si yo caí en el diciembre del 20, en enero hay una recuperación. Hubo poca, pero hubo. Enero del 2021 se comparó, en este caso, pues ese crecimiento ha comparado con enero del 20. ¿Qué pasó en enero del 20? La economía panameña estaba en desarrollo normal. Es más, de hecho, el gobierno había tomado una serie de medidas y nosotros esperábamos un mejor trimestre que el primer trimestre el último trimestre de Varela, del gobierno del presidente Varela. Entonces, enero y febrero del año pasado fueron 2 meses normales, en términos sin pandemia. Nosotros venimos a tener el efecto del confinamiento por allá por marzo. Es decir, los meses que se van a comparar ahora son abril con abril abril 20 con abril 21. Sí. Y nosotros vamos a tener en el largo del periodo, sin duda alguna, un crecimiento en positivo. Las mentes más optimistas dicen que podemos tener un positivo que será siempre inferior a lo que perdimos en el 20. La recuperación de Panamá para llegar al nivel en que estábamos en el 19, a final del 19, nos va a tomar 2 o 3 años. Entonces, el desempleo no es una cosa que se resuelve con una varita mágica, pero es una cosa que tenemos que enfrentar. Y para poder enfrentar una guerra, la primera cosa que tenemos que tener confianza y fe y optimismo en el país. Fe, confianza y optimismo que otros están interesados en destruirle a usted. Nadie puede ganar una guerra cuando ya está derrotado. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender son los hechos. La actual situación del globo terráqueo, en donde se está discutiendo la nueva distribución comercial del mundo. Una de las ventajas de la República de Panamá, ventaja estratégica, geopolítica, es que nos guste, lo sepamos o no lo sepamos, no somos parte de ese mundo geopolítico en discusión y en debate. Y tenemos que adaptarnos constitucionalmente, políticamente, unitariamente. No podemos resolver. Lo de la pandemia lo tenemos bastante controlado. Y si se nos va un poquito a la mano, volvemos a controlarlo. El problema es que la economía no camina a esa velocidad. Ni se hace con discursos, ni se hace con medidas populistas. Sí. Ni se hace con... Cerrando empresas. Cerrando empresas o yo tirándole a vivo, porque yo quiero aquí, que yo soy el rofión, que pierdan plata. O poniendo intereses a los bancos. No. Esta es la guerra que se hace con la inteligencia. Y lo que sobra en Panamá es capacidad instalada humana para entender cómo se maneja la economía. Nosotros tenemos grandes economistas. Nosotros antes de la pandemia tuvimos un crecimiento sostenido, lo que no tuvimos una distribución equitativa de la riqueza, porque algunos partidos cerraron los ojos frente a la necesidad de hacer a los cambios que hay que hacer, que están maduros en la sociedad. Mientras nosotros no tengamos una integración regional que nos permita que Chiriquí, Boca del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Colón, todos están integrados a esta gran zona de desarrollo que es el área canalera. Mientras nosotros no tengamos claro las visiones que tenemos que hacer, la ampliación del canal de Panamá, la discusión de cómo es nuestra nueva relación para el manejo de nuestros recursos naturales, el manejo del agua, las inversiones eléctricas que tenemos que realizar. Y parte de esas cosas ya están en desarrollo. Claro. Entonces, nosotros tenemos como nación una de las grandes oportunidades del mundo. Lo que nos hace falta es que nuestros amigos de los medios de comunicación todos entiendan que la desinformación como elemento para defender los intereses que ellos defienden es el arma más canalla que se puede utilizar contra la angustia y desesperación de un pueblo. Así es. Porque lo que necesitamos ahora mismo es orientación certeza con hechos.
No es que usted no critique al señor presidente, a su gobierno, al que sea, pero tenga la capacidad de hacer autocrítica. Y cuando usted tenga la capacidad de hacer autocríticas y tenga la capacidad de dar los hechos como son, entonces usted está en el juego de hacer la patria de todos. Así es.